Muy buenos días. Este día 22 de septiembre nos complace dar inicio al ciclo de conferencias en el marco del 63 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En nombre del decano Iván Cañizales, le doy la más cordial bienvenida a nuestro profesor invitado, ponente estrella en este evento, en esta primera conferencia, a los profesores de nuestra facultad, a los profesores invitados, a todos los invitados a esta conferencia que organiza la Escuela de Economía a cargo de la directora, la profesora Irene Cuná, quien ha organizado especialmente el día de hoy con nuestro apreciado profesor, doctor Emanuele Borgucci, esta primera conferencia sobre la nueva reconversión monetaria en el contexto actual venezolano. Por ello, le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes y a invitarles al resto de las actividades académicas y protocolares que hemos organizado en el marco de este 63 aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Vamos a iniciar esta actividad. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Es que nada, quisiera agradecer a Dios por tener la oportunidad de participar en este evento y dar algunas ideas sobre lo que es la nueva reconversión monetaria del Bolívar. Quisiera agradecer, digamos, al señor decano de la facultad, el profesor Iván Cañizales, a la directora de la Escuela de Economía, Irene Cuná, a la secretaria docente Ángela Graterol, por darme, digamos, la oportunidad, digamos, de exponer algunas ideas, ¿no? Bien, entrando en materia. Ustedes conocen que el dinero tiene algunas funciones que van a estar un poco relacionadas con el tema que nos ocupa. Digamos, desde el punto de vista de la medida del valor, aquí lo que va a haber es un cambio de la unidad de cuenta, ¿verdad? Y un cambio cuantitativo de la unidad de cuenta a través de un factor de ajuste, ¿verdad? De reconversión. Vamos a ver algunos efectos, principalmente como en aquella función de ser título de crédito o medio diferido de pagos, y va a haber algunas consecuencias en cuanto a lo que es la medida del valor del dinero, ¿verdad? Expresó básicamente en su poder adquisitivo, ¿verdad? Digamos que un país que asume un proceso tal como reconversión monetaria está inscrito en lo que yo denominaríamos como una economía tipo 9, ¿verdad? Siendo países desarrollados, Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera. Países tipo 8, por ejemplo, Perú, Ecuador, Chile, que son diversificados en materias primas y exportan y tienen cierta, digamos, mal que bien, estabilidad macroeconómica. Tenemos un grupo 9 que son exportadores especializados en materias primas, sobre todo extractivas, petróleo. Hablemos ahí de los países del Golfo Pérsico, Venezuela hace algunos años atrás, y en último lugar tenemos un grupo 10, que es donde Venezuela se encuentra en este momento, que no produce esa materia prima o ese commodity llamado petróleo, que es bien cotizado en el mercado internacional, sino que se ha rebajado hacia exportar bienes, digamos, que no son muy valorizados en el mercado internacional. Dicho eso, un país con esas características necesariamente va a sufrir de ajustes crónicos y ajustes polémicos. Es decir, siempre van a tener que sufrir reformas fiscales, reformas fiscales bastante dolorosas porque afecta, digamos, la calidad de vida de las personas, aumento de tarifas, aumento de impuestos al consumo, al valor agregado, impuestos sobre la renta, etcétera. El país se tiene que acostumbrar a esos ajustes cada 2 o 3 años y por lo general son muy impopulares y traen mucha intranquilidad social y sobre todo intranquilidad política, ¿verdad? Hay que decir también de que en el caso específico de Venezuela se abandonó, a diferencia, por ejemplo, de Ecuador, que ellos comenzaron con el cacao, después tuvieron su crisis correspondiente, pero vino el banano y los rescató.
el banano tuvo su crisis también, vino el petróleo. Nosotros no hicimos, digamos, tuvimos ese comportamiento, sino que nosotros tuvimos cacao primero, lo desechamos por el café y después desechamos el café por el petróleo y nos concentramos en petróleo, ¿verdad? Eso nos da una vulnerabilidad adicional frente a la inestabilidad externa, a los shocks externos, si lo quieren ver de esa manera, ¿verdad? Y digamos, no se ha abordado políticas de ajuste prudente, ¿verdad? Se han abordado políticas de ajuste tendiendo, digamos, a fines políticos, a permanencia de gobiernos, digamos, en el poder, y se han alejado un poco de los ajustes, digamos, entre comillas, ortodoxos, y se han acudido a ajustes heterodoxos, y en América Latina, sobre todo Sudamérica, tiene muchas experiencias negativas al respecto, ¿verdad? Cuando se empezaron a tomar algunas medidas ortodoxas, quizás la cuestión mejoró. No mejoró, digamos, en un sentido idílico, pero ha mejorado un poco las economías, mientras que ciertos países, entre ellos Venezuela, han adoptado ajustes heterodoxos, ha sido, digamos, prácticamente trágico, ¿verdad? Bien, si nosotros vemos la evolución, digamos, entre 1950 y hoy, ¿verdad? Nosotros tuvimos en Venezuela un proceso de crecimiento más o menos, digamos, con cierta pendiente positiva, pero muy inestable, ¿verdad? Eso es hasta 1982. Después de ahí hubo hasta el 2000, hasta 1999, 2004, si se quiere, cierta estabilidad, o sea, cierta linealidad, prácticamente horizontal, también con volatilidad. Cuando el señor Chávez llegó al poder hubo, digamos, un levantamiento del producto, ¿verdad? Hubo una caída en el 2008, subió otra vez hasta el 2013 y de ahí un derrumbe, una barrena, una caída en barrena de la actividad económica tan impresionante que hoy en día estamos ubicados, digamos, en la undécima, duodécimo, decimotercera economía de América Latina, cuando éramos la cuarta, ¿verdad? Y tenemos niveles de producción por debajo inclusive de los años 50, ¿verdad? ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Bueno, que el PIB se ha derrumbado, pero peor aún, se ha derrumbado la productividad total de los factores, se ha derrumbado la productividad del trabajo, obviamente los costos de producción de prácticamente cualquier producto en este país ha sido inviable, ¿verdad? Y lo peor de todo, el país ha tenido que pasar de un nivel de vivir a un nivel de supervivencia, ¿verdad? Vivir al día con lo poco que nos ingresa, y aún peor desde el punto de vista de los negocios, no solamente se ha reducido el número de empresas, sino que también se ha reducido el número de negocios. Yo entiendo como negocio actividades económicas redituables. Aquí ni siquiera ser taxista es negocio, o sea, digamos una actividad, digamos, que pueda soportar una persona, una familia. A eso me refiero, ni siquiera eso. Entonces, muchas actividades económicas han dejado de ser rentables. O sea, ahora Venezuela va a tener que vivir, digamos, el verdadero sistema capitalista, donde solamente empresas viables, negocios viables, redituables, son los que van a tener, digamos, perspectiva. Ante esto, ¿qué ha hecho la administración? ¿Verdad? El gobierno, entiéndase gobierno, ¿verdad? Realmente yo lo enfocaría o lo englobaría en lo que yo llamo ajuste salvaje del siglo XXI, para decirlo así en forma directa, en forma franca. Es un ajuste salvaje porque no hay, digamos, un plan, a pesar de que se invocan como socialistas, lo que menos ha habido es planificación económica. La planificación económica ha sido prácticamente ausente. Uno pensaría, por ejemplo, en el modelo soviético. Bueno, olvídense de eso, eso aquí no ha existido, ¿verdad? Aquí lo que ha habido es un voluntarismo, una improvisación enorme, ¿verdad? Que nos ha llevado, entre otras cosas, a que la producción haya evolucionado a eso que yo llamo nivel de economía básica, ¿verdad? Nivel de economía básica. A nivel, digamos, destrucción de la sociedad anónima, porque eso sí se ve que es una política pública. La sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, eso está siendo sustituida por otro tipo de organizaciones que realmente no han demostrado, digamos, ser efectivas en el proceso de producción.
nos hemos encontrado que ha resurgido una especie de empresariado que no se diferencia mucho de aquel que ha sido criticado, o sea, básicamente parasitario, básicamente improductivo, con poca capacidad exportadora, por lo tanto, poquísima capacidad de generar divisas, ¿verdad? El sistema de pagos del país, o sea, lo que estamos aquí asistiendo, estamos hablando del sistema de pago, ese sistema de pago prácticamente está trancado en casi todos los puntos donde uno lo vea, ¿verdad? Lo que sí se ha desarrollado muy bien es una especie de narrativa, ¿verdad? Entiéndase discurso, donde se ha expandido mucho la idea de la mitología económica, tabúes económicos, los bienes tienen que ser el Estado, somos un país rico, etcétera. Hemos asistido a eufemismos, en vez de llamar al salario salario, lo hemos llamado salario integral. De integral habría que ver qué significa integral, o sea, estamos llenos de muchos conceptos y de muchas palabras vagas que sirven, digamos, para endulzar, digamos, el estado de cosas en que estamos, ¿verdad? Hemos utilizado adjetivos disuasivos, este proceso es irreversible, se ha utilizado traslaciones lingüísticas, o sea, aquí el problema nuestro es un problema de una palabra, llámese imperialismo, llámese sanciones, llámese bloqueo, o sea, le estamos atribuyendo a palabras prácticamente nuestros males económicos, cuando eso no es así, porque nosotros somos una nación soberana, ¿verdad? Con fronteras, con himno, bandera, etcétera, con moneda, ¿verdad? Y prácticamente no hemos sabido asumir el reto que nosotros mismos nos hemos creado, ¿verdad? Hemos caído en ese problema prácticamente sin ninguna necesidad. Ante eso, la respuesta que ha sido, bueno, todo un proceso, digamos, de reconversiones monetarias, este sería como la tercera reconversión monetaria, digamos, englobado en el decreto 4553, ¿verdad? Donde se cambia la expresión, o sea, hay un factor de reconversión, usted coge la cantidad, la divide entre 1 millón de bolívares, o 1 sobre 1 millón, eso ya le daría un cociente de ajuste, ¿verdad? Aquí hay que llamar la atención sobre varias cosas. Uno, no solamente la técnica de redondeo, sino que hay una serie de principios que se invocan en el decreto, por ejemplo, el principio, digamos, de continuidad, ¿verdad? O de mantenimiento del valor. ¿Por qué? Porque eso afecta, aquí ya estamos entrando, digamos, en cierta materia microeconómica, estamos partiendo la idea de que la reconversión no va a afectar, ¿verdad? Sino que lo que va a haber es una reexpresión y la introducción de nuevas piezas, ¿verdad? De nuevo medio de pago, ¿verdad? Que son unos billetes y que tienen determinados valores ajustados a esa coeficiente de reconversión, ¿verdad? Pero en ese punto concreto, digamos que hay un principio de continuidad, ¿verdad? Digamos en términos de contrato, eso sería una especie de rebus sic stantibus, o sea, que cuando en el sistema económico se hacen transacciones, muchas de ellas son a través de contratos, entonces los contratos tienen que tener una continuidad porque pueden haber cláusulas donde se establezcan costos adicionales por efectos de la reconversión. Entonces, la medida en este punto, digamos, trata de salvaguardar la continuidad de los contratos a través de una cosa que se conoce como vínculo recurrente, ¿verdad? Entonces, ese vínculo recurrente, ¿verdad? Es lo que garantiza de que no se aproveche la situación para, digamos, tener costos adicionales, ¿verdad? En la elaboración y aplicación de contratos y, digamos, alguna de las partes invoca una cláusula, digamos, de salvaguarda, ¿verdad? Luego tenemos la cuestión de la fungibilidad, que realmente es hiperfungibilidad porque el dinero es, en este caso, enteramente sustituible unas piezas por otras. Acuérdense que estamos entre dos sistemas de medios de pago, uno va a terminar absorbiendo el otro, ¿verdad? Y mientras tanto se tiene que garantizar el principio de tertium permutationem, o sea, tiene que facilitar, y por eso el decreto existe, por eso es un decreto, digamos, de rango presidencial,
mantener esa continuidad y, digamos, aplicar el último principio, que es el de gratuidad, ¿verdad? O sea, cuando se hagan las transacciones, no debe haber costos adicionales, costos de transacción, como si fuera una especie como de tipo de cambio del bolívar contra bolívar, ¿verdad? Eso sería, digamos, absurdo, ¿verdad? Sería inaceptable. Bien, dicho eso, ¿cómo se hace redondeo? Bueno, se parte de un entero y 3 decimales, como mínimo, ¿verdad? Entonces establece una regla. Si el tercer decimal es igual a 0, bueno, se dejan los 2 dígitos. Si es menor que 5, ¿verdad? Entonces se dejan los 2 dígitos, se elimina el tercero y se dejan los 2 dígitos, digamos, decena y centena se dejan estables, ¿verdad? Si, por ejemplo, es mayor que 5, entonces el segundo dígito se lleva hacia el guarismo siguiente, ¿verdad? Este sería en el caso, digamos, de las transacciones de compraventa, etcétera, ¿verdad? En el caso de sueldos, salarios, prestaciones, si el tercer dígito es igual a 0, no cambia nada, pero si es diferente de 0, se lleva el segundo dígito a el guarismo siguiente, ¿verdad? Esto, digamos, trae una serie de consecuencias. En el caso, digamos, de quien vaya a pagar y se hace ese redondeo, o sea, cuando es mayor que 5, o sea, que el tercer dígito, habría una especie así como de milésimas de bolívar de pagar en adicional, ¿verdad? Eso es lo que se conoce o esconde, eso que se conoce como inflación de redondeo, ¿verdad? En ese caso los que pagan, por ejemplo, los empleadores, las empresas que pagan salarios, cuando se les presenta esa situación, en realidad tendrían que estar pagando más, ¿verdad? Quizá la cifra se vea microscópica, pero acuérdense que aquí son millones de transacciones al día. Millones de transacciones. Tan millones de transacciones al día se producen que los bancos aquí en Venezuela han tenido problemas con sus sistemas, digamos, de cómputo. Yo lo llamo sistemas distribuidos porque sí que incluye, digamos, la parte de transmisión de datos. Y los bancos han tenido problemas serios, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí está escondido un poco una de las razones de fondo de la reconversión. Y es que los bancos, eso lo vengo diciendo yo hace muchos años, desde los años 90, los bancos no están invirtiendo en mejoras de sus sistemas de cómputo, y eso el gobierno no le queda otra manera para mantener el sistema de pago y sobre todo el sistema de subsidio, eso que llaman carnet de la patria, ¿verdad? Han tenido que el Estado adecuarse legislativamente a esa incapacidad que tiene el sistema, digamos, de expandirse, digamos, en cuanto al número de transacciones, y por eso que el sistema de pago está bastante deteriorado, bastante afectado, ¿verdad? Bien, consecuencias económicas de esto. En primer lugar, eso que llaman efectos saldos reales no se ve para nada afectado, ¿verdad? La inflación va a seguir su curso porque el gobierno sigue gastando, ¿verdad? Entonces, el efecto saldos reales va a provocar que la gente quizás acepte el medio de pago por un tiempo y después lo va a desechar, lo va a tirar a la calle, ¿verdad? Esto, y esto ha sido más que dicho, si no se hace un plan de ajuste macroeconómico serio, no se hace un sistema de ajuste serio, va a ser estéril, como los dos anteriores, ¿verdad? Y digamos, eso complementaría una serie de políticas económicas también estériles que no han sino redundado, digamos, en el deterioro sostenido hacia la baja de la economía del país, ¿verdad? Ya dijimos que va a haber un efecto adicional en la inflación, que es la inflación por redondeo. Va a haber, el señoriaje no va a acabarse, o sea, el Estado va a seguir emitiendo, ¿verdad?, dinero por una serie de razones que yo lo enmarcaría de por qué en este país no hay una reforma monetaria, ¿verdad? Si uno se pone a escoger entre dolarización o reforma monetaria, quizás lo ideal sería la reforma monetaria, ¿verdad? Pero como nosotros nos hemos comportado tan indisciplinadamente en materia monetaria y en materia fiscal,
¿verdad? Entonces pareciera ser que debe venir así como un árbitro externo a sacarnos la tarjeta amarilla y la tarjeta roja a cada rato, ¿verdad? Eso da vergüenza. Entonces hay que esconder la cuestión, o sea, hay que crear una especie de máscara, ¿verdad? De trucar esta cuestión para realmente no salir a reflote el verdadero responsable de todo esto, ¿verdad? Que si queremos darle nombre y apellido es Gobierno Nacional y Banco Central de Venezuela. Eso hay que decirlo bien claro, porque el Banco Central está obligado por ley, artículo 2 de la ley del Banco Central, y la Constitución de esta República le impone al Banco Central y le impone al ministro de Finanzas o lo que sea que se llame que gobierne la economía, mantener una coordinación macroeconómica, y eso inclusive puede llevar a la destitución. Eso hay que revisar la Constitución para darse cuenta de que eso no ha sido respetado, ¿verdad? Entonces, la pregunta es por qué el gobierno no adopta una reforma monetaria. Bueno, sencillamente porque tendría que eliminar el carnet de la patria, los subsidios, ¿verdad? Los programas sociales, las 50 o 60 misiones que tiene el país, ¿verdad? El gobierno, eso habría que borrarlo de un solo plumazo. Quizás ustedes entiendan que estoy hablando así como que muy radical, pero pongámoslo así en forma pedagógica, ¿verdad? No es que se va a eliminar todo, pero sí en una forma tan grande digamos, por el hecho de que las hiperinflaciones se combaten de esa manera. O sea, hay que cortar la fuente de generación de dinero más allá de las posibilidades del país. Las posibilidades del país, como ya dijimos al principio, son muy limitadas, ¿verdad? El producto ha caído mucho, la productividad ha caído mucho, no hay ingresos, digamos, de divisa, porque PDVSA, supermonopolio del Estado venezolano, porque PDVSA, para que ustedes lo sepan, es un monopolio de oferta, es un monopolio de demanda y es un oligopolio cuando venden el exterior. O sea, más monopolio que eso imposible. Y aún así, después de más de 40 años de nacionalización y más de 100 años de explotación petrolera en este país, nosotros no hemos podido generar la tecnología como para nosotros hacer nuestros combustibles y no depender de los aditamentos y las materias primas que vengan de afuera, ¿verdad? Dicho eso, otra medida que debe hacerse para que la reforma monetaria camine, hay que hacer una congelación de cargos públicos. Eso no es nada feliz, nada gracioso hacerlo, ¿verdad? Hay que bajar el empleo público, no solamente congelar, sino que hay que podar la administración pública a todo nivel, ¿verdad? A nivel central, a nivel estatal, a nivel municipal y quizás al nivel que todavía no ha nacido legalmente, también antes que nazca habría que cortarlo, ¿verdad? Habría que hacer ajustes de tarifas, imagínense eso, ¿verdad? Ajustes de la electricidad, ajustes del agua, ajustes de los teléfonos, del internet. ¿Quién va a pagar eso? ¿Verdad? No hay nadie que lo pueda pagar. La gran mayoría de la población venezolana con una desempleo que yo estimo modestamente del 50%, ¿verdad? Y de aquellos que estamos trabajando en alguito por los salarios que ganamos, prácticamente estamos como que literalmente en desempleo técnico, ¿verdad? Por la falta de salario, ¿verdad? Hay que romper un tabú muy grande porque si no, no va a venir la inversión y es empezar a desnacionalizar empresas para que empiecen a regirse por la lógica del mercado, ganen o pierdan, y no trasladar las pérdidas de esas empresas a los contribuyentes. Por cierto, que son muy pocos los contribuyentes en este país, ¿verdad? Hay que establecer un refinanciamiento que por lo menos tenga un quite de deuda, repito, un quite de deuda de principal de no menos del 40%. Yo quisiera ver quiénes son los bancos, los países que estarían dispuestos a hacer eso. No estoy diciendo nada nuevo porque eso es lo que tuvo que pelear Grecia cuando le tocó su amarga crisis y no vino nadie a ayudarlo. El Banco Central Europeo, el querido Banco Central Europeo le impuso una serie de condiciones que ni el Fondo Monetario, ¿verdad? Entonces, nosotros para acceder al crédito internacional tenemos que renegociar una deuda que está en default hace como 2 años
Y es un proceso de negociación bastante arduo, donde Venezuela va a tener que poner las cartas sobre la mesa y va a tener que admitir cosas que están encasilladas dentro de un discurso muy peyorativo en este país. No quisiera hablar de neoliberalismo, pero digamos que va en ese sentido, ¿verdad? Fíjense, si esta economía se reactiva para exportar algo, ¿a dónde lo vamos a exportar? Lo vamos a exportar a mercados muy lejanos y de poco poder adquisitivo. Aquí el mercado mayor comprador de bienes y servicios de Estados Unidos, pero no tenemos un tratado de libre comercio con ese país. Nosotros perdimos la oportunidad de oro de acceder al fast track cuando el señor Obama era presidente y nosotros, digamos, orgullosamente nos negamos a participar en eso, porque nosotros somos nosotros y perdimos esa oportunidad de oro que creo que va a ser muy difícil, ¿verdad? Exportar a ese país porque inmediatamente van a venir aranceles compensatorios. Si nosotros competimos con mejores precios, con mayor calidad, los otros socios que tienen tratado de libre comercio van a poner el grito en el cielo y nos van a cerrar las puertas. Entonces no va a ser fácil exportar, y decimos exportar para generar divisa. La industria petrolera va a tener que dejar de ser una industria solo del Estado, va a tener que compartir, digamos, la explotación, suelo, subsuelo, comercialización, producción, va a tener que admitir empresas extranjeras, porque aquí el problema que hay en el país se llama flujo de caja. Aquí no está entrando divisa, y sin divisa no se puede estabilizar, digamos, la moneda, al menos que nosotros quisiéramos irnos a la dolarización directa. Estamos hablando, si queremos entrar a una reforma monetaria, esa es una de las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Hay que desnacionalizar empresas productivas del Estado que están dando sino pérdidas, ¿verdad? Y antes que sean chatarra, terminen de ser chatarras y ser regaladas, al menos venderlas con cierto valor de recuperación. ¿Por qué? Porque la inversión necesaria para recuperarla yo creo que va a ser mucho mayor que el costo que se necesitó para establecerla. Entonces la situación no es, digamos, nada sencilla para una reforma monetaria. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no se adopta? Bueno, ¿por qué el gobierno no lo hace? ¿Verdad? Y yo diría también, ¿dónde está eso que llaman oposición y diga algo al respecto? ¿Qué plantean en tal sentido? ¿Verdad? Es una cosa, digamos, que hay que ponerle, digamos, el ojo, porque es una cuestión muy seria, va a afectar a muchas personas y va a durar mucho tiempo ese ajuste, ¿verdad? No hay que olvidar que el aparato productivo nuestro, yo lo mencioné más o menos con la idea del PTF, el PTF nuestro está creo que en 0,56 el último año que yo vi la medición, eso es bastante bajo, se necesita una cantidad colosal de inversión, y para que haya una cantidad colosal de inversión tiene que haber muchísima confianza, empezando por el gobierno. El problema es que el gobierno, a pesar de toda la retórica y toda la narrativa que tiene, no tiene credibilidad, eso hay que decirlo en forma franca. Y cuando digo esto, es como un llamado a grito de que aquí tiene que haber un gobierno, unidad nacional. O sea, tiene que haber unidad nacional, todos los factores tienen que ponerse de acuerdo, porque es que la cuestión ya es de Estado. No es de quedarme 5 años más en el poder o repartir cargos, etc. Es una cuestión de supervivencia de la República. Entonces, la única manera es que todas las partes se pongan de acuerdo, porque nosotros tenemos un aparato productivo que es literalmente chatarra, ¿verdad? Está acabado, ¿verdad? Hay que reponerlo, hay que sustituirlo y hay que hacerlo productivo. La productividad nuestro, el trabajo sacando el petróleo, ya se sacó el petróleo y se está viendo el desplome de la productividad, y obviamente ese desplome de la productividad significa, sin querer ser neoclásico, un desplome de los ingresos reales, del salario real, ¿verdad? La inflación, mal que bien, no hace sino reflejar qué tan pésima está nuestra estructura productiva. Eso lo hace la inflación, eso es una de las bondades de la inflación. Entonces hay que hacerle caso por ese sentido, ¿verdad? Crecimiento solo del lado de la demanda, imposible, es una quimera.
Eso solamente déjenselo a Japón o a Estados Unidos, o Alemania, Francia, etcétera. Pero países como nosotros, como acabamos de describir, que pasamos del nivel 9 al 10, ¿verdad? Y muchos que les ha ido bien en Sudamérica están en lo que yo llamo nivel 8, porque todavía no han roto la línea de resistencia de ser manufactureros competitivos a nivel global, ¿verdad? Corren el riesgo de rebotar, o sea, al tratar de romper esa línea de resistencia, lo que pueden es devolverse para abajo, ¿verdad? Y entrar en procesos de crisis, ¿verdad? Como lo está pasando en Chile, fíjense, Chile que tiene bastantes años de crecimiento económico, se ha diversificado en materias primas, Ecuador, yo siempre uso Ecuador como ejemplo, Perú en los últimos años, pero parece ser que hubiese como una resistencia a romper esa línea y empezar a ser manufactureros, digamos, al estilo del siglo XXI, no manufactureros con nuqueros, ¿verdad? Estamos en la era siglo XXI, en la era de la producción en masa, de las economías de escala, no es la economía de conuco, la economía, digamos, de patio de casa o de supervivencia. Eso estaría bueno, digamos, para el neolítico, ¿verdad? La revolución neolítica, eso quizás sirva, pero para estos tiempos no. Entonces, para eso se necesita grandes volúmenes de capital humano preparado, ¿verdad? Y nosotros, orgullosamente, hemos dejado ir, escapar, digamos, a lo que realmente vale más en este país, que es el capital humano, ¿verdad? Si nos vamos a la dolarización, que sería la otra alternativa, fíjense todo lo que hay que hacer si se quiere hacer una reforma monetaria seria, respetar al bolívar. ¿Por qué? Porque en algún país se llama sucre, en otro país peso, en otro país escudo, etcétera. Una de las funciones del dinero, que por lo generalmente no se invoca, es que el dinero es un símbolo patrio, ¿verdad? Así como la bandera, el escudo, el himno, etcétera. Tu propia moneda llega donde llega tu soberanía, en este caso económica, ¿verdad? Entonces los países tratan de cuidar ese símbolo. Venezuela lo ha tratado de cuidar porque se llama Bolívar, porque este es un régimen, entre comillas, bolivariano, ¿verdad? Pero ha fracasado rotundamente en cómo sostenerlo, ¿verdad? Entonces, es cómico ver, digamos, por un lado quieren mantener el mito de Bolívar, ¿verdad? O la historia, o la narrativa histórica, o la historiografía, digamos, acomodaticia del Libertador, ¿verdad? Y no darle el valor, digamos, o la fortaleza económica que merece como signo monetario, ¿verdad? La dolarización es contar con un árbitro extranjero, ¿verdad? El Banco Central desaparece, ¿verdad? Literalmente. Puede existir los empleados, el edificio, etcétera, pero ya no tiene capacidad de prestamista de última instancia. Quizás trate de coordinar políticas macroeconómicas con Estados Unidos, porque la política monetaria entonces sería la política de Estados Unidos, y Estados Unidos lo ha dicho muy claro. Cuando ellos hacen su política monetaria, piensan en Estados Unidos, no piensan en los países dolarizados. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Un país dolarizado está afectado por los shocks externos, o sea, hay vulnerabilidad. Y como somos países del grupo 8, 9 y 10, ¿verdad? Nos va a costar más el ajuste, ¿verdad? Tendrían que ser casi todos ajustes fiscales, ¿verdad? Más impuestos, menos impuestos a las empresas, más impuestos a la familia, ¿verdad? IVA, etcétera. Tampoco se puede abusar eso. Entonces, digamos, el ajuste sería por el lado de los gastos, ¿verdad? Y promover la empresa privada. En algunas ideologías eso no les cabe en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa en América Latina tiene muy mala, en muchos sectores tiene muy mala referencia, o sea, no es querida, lo llaman abusadores, especuladores, etcétera, pero no va a quedar de otra, porque el Estado en ese sentido ya se desgastó, se fundió, ¿verdad? No le da para más. Tiene que, si quiere hacer una política social realmente justa y realmente que sirva, va a tener que ser muy eficiente con pocos recursos para que abarque la mayor cantidad de personas. La dolarización no va a garantizar que en los primeros años tenga usted inflación,
¿Por qué? Porque nuestra economía no son Estados Unidos. Ellos tienen un montón de productos que pueden exportar, etcétera. Nosotros no. Nosotros tenemos que adaptarnos. Esa, digamos, sería la principal regla, adaptarnos a lo que esas naciones tengan que hacer. Que si va a haber estabilidad de precio en el largo plazo, sí, puede haber estabilidad de precio. Ojo, quizás pueda haber deflación. Es una posibilidad bastante grande de que eso pueda ocurrir, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de no asumir o una reforma monetaria o no asumir la dolarización, ¿verdad? Yo les dejo a ustedes, digamos, por cuál de los dos se enamoraría, se casaría, ¿verdad? Son dos novias o dos novios muy difíciles, la convivencia no sería muy fácil, ¿verdad? Pero hay una tercera alternativa, que hasta ahora es la que ha asumido Venezuela particularmente, que es no hacer nada, ¿verdad? Ni dolarización, ni reforma monetaria, sino que se va a un supuesto tercer camino, tercera vía, que por lo visto ya ha mostrado como esa tercera vía, llena, plagada de espinas y de vidrios en el piso, ¿verdad? Bueno, el precio a pagar sería ¿qué? La culminación de la oxidación de la economía. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde las reglas no están claras? Y no es que el gobierno va a tirar una serie, un decálogo, ¿verdad? Las tablas de Moisés, olvídense de eso. Eso no, ni siquiera eso genera credibilidad. ¿Cómo se comporta la sociedad, el trabajador, ¿verdad? Habrá necesidad de establecer una reforma monetaria, por cierto, eso es una de las condiciones, perdón, una reforma laboral, ¿verdad? Una amarga reforma laboral donde se establezcan condiciones de mayor flexibilidad, entre comillas, flexibilidad, que las empresas tengan más poder de despedir y contratar trabajadores o personas calificadas, ¿verdad? Establecer remuneraciones, aumento de salario, olvidarse eso de aumentos nacionales de salario. Por lo menos esta sociedad no está acostumbrada a eso, eso va a traer bastante sufrimiento. Habría que ver cuánto es el nivel de sufrimiento que hemos tenido hasta ahorita, como para pensar, bueno, prefiero eso antes que esto, ¿verdad? Esa va a ser una de las consecuencias de si no se hace nada. Otra, el crecimiento económico sí lo hay. En Venezuela se está hablando de que va a haber un crecimiento, inclusive se habló de que hay expectativas. Mire, eso va a ser un crecimiento estéril. ¿Por qué? Porque el verdadero fondo, para mi opinión muy particular, ¿verdad? El verdadero crecimiento, perdón, el verdadero fondo que nosotros vamos a tener es cuando aquí venga alguien, o quizás el gobierno, si le entra un poco esa interés económica, es aplicar un plan de ajuste macroeconómico prudente, sincero, que no dé circunstancias, dudas de que va a haber una promesa de continuidad. Uno de los problemas más graves que se originó con el Pérez en el 89 es que no tuvo continuidad y mira el desastre que nos hemos metido. Entonces, ese desafío, ¿verdad? Es lo que sí va a traer credibilidad, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo. O sea que hay que aguantarse el estómago bastante tiempo más, ¿verdad? Porque estaríamos ya navegando el fondo, pero con expectativas de que pueda, digamos, reflotarse poco a poco. Porque es fácil destruir la economía, pero construir y sobre todo reconstruir todo esto va a tardar años, ¿verdad? Y hay que ser muy prudente constantemente. O sea, el gobierno tendría que estar en un monitoreo constante para que para no perder el control del ajuste, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Una de las consecuencias, bueno, si tenemos un aparato productivo oxidado, que solamente se invierte en aquello en que nosotros somos ricos, diamantes, oro, a costa de deforestar, digamos, la gran sabana, etcétera, ¿verdad? Eso no es empleo estable ni es crecimiento económico estable. Eso es lo propio de las economías extractivas. Si nosotros tuviésemos 1 millón de habitantes, ok, está bien, pero somos 28 millones de habitantes, ¿verdad? Y ahí se han ido 6 y miren, no se ha mejorado la situación, ni en la distribución de alimentos, ni en la mejora de la vida, al contrario, la economía sigue cayendo, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Seguiremos siendo un país extractivo, ¿verdad?
Quizás mejoremos un poco en cacao, en café, habría que competir rudamente porque el problema es que esos tipos de productos está entrando en lo que yo llamo la lógica del vino. O sea, hay que sacar variedades más refinadas, ¿verdad? Más resistentes, económicamente más viables, ¿verdad? Y eso necesita también mucha inversión y sobre todo mucha investigación y tecnología y sobre todo mucha experticia empresarial, ¿verdad? Entonces, hasta en eso, en el caso nuestro venezolano, puede tardar su buen tiempo, ¿verdad? Otro de los problemas es, ¿verdad? La histéresis en el mercado laboral, ¿verdad? Ya el empresario venezolano tiene bastante experiencia, 22 años de experiencia de cómo se lleva la política de controles de precios, de salario, controles en casi todo, ¿verdad? ¿Qué empresario en el futuro va a llenar con 10 empleados lo que hoy en día puede llenarlo con 2? Que 2 lo hagan, ¿verdad? Entonces se corre la posibilidad de que el empleo suba. Obviamente en la recuperación económica va a haber una recuperación del empleo, pero no va a ser en la misma velocidad que la recuperación económica, si es que la hay, ¿verdad? Porque la empresa está con un pie adentro y con un pie afuera. No vaya a ser que el gobierno cambie a última hora y lance medidas intempestivas, ¿verdad? Porque está perdiendo apoyo político. Acuérdense que esta es la lógica política contra la lógica económica o viceversa. Y por lo general en Venezuela la lógica política ha subsumido la económica. O sea, en otras palabras, la lógica económica es servil a la lógica política, ¿verdad? A pesar de que eso que llaman leyes económicas se han encargado de desmentir todo eso, todo ese mito, y han mostrado el verdadero estado de cosas que tenemos, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Entre otras de las cosas es que tendríamos que tener nietos en condiciones de supervivencia, si esto se mantiene, ¿verdad? Conseguir empleos precarios, educación precaria, formación precaria, poca formación en el trabajo, ¿verdad? Entonces, esto no haría sino extenderse en el tiempo, ¿verdad? La pregunta es, ¿gobierno y oposición quieren eso? Pues no. Bueno, entonces la pregunta no es esa. La pregunta es cómo lo van a hacer, ¿verdad? Y el cómo lo van a hacer es donde se va a evaluar si en verdad, si verdaderamente son sinceros o no en lo que se propone, ¿verdad? Entonces, la reconversión, en otras palabras, no hace sino ayudar a los bancos a manejar bien las cuentas en sus calculadoras, ¿verdad? Pero efecto en lo económico, efecto en lo social es bastante estéril, ¿verdad? Bastante pobre. Y parece ser que como, mire, esta reconversión no hay submúltiplos, o sea, no hay pieza de submúltiplos, o sea, no hay el 50 céntimos, 25 céntimos, sino que dejan el bolívar. Eso no es sino admitir de que esto no va a durar mucho, o sea, el deterioro continúa. ¿Por qué? Porque no ha habido, digamos, intenciones, ¿verdad? Ni siquiera de aquellos que tienen alguna posición, digamos, medio liberal de quienes nos gobiernan para cambiar el orden de cosas, ¿verdad? O sea, parece que esto va a continuar, ¿verdad? Y los ceros seguirán aumentando, ¿verdad? Y la confianza en el país se va a seguir deteriorando, lamentablemente. Yo no digo que han habido actividades económicas aquí en Venezuela que han sobrevivido, o sea, que han prosperado, ¿verdad? Bueno, esas son las actividades económicas que los microeconomistas dirían, bueno, esos son productos de demanda inelástica. Agua, por ejemplo, como tenemos serios problemas de agua, el agua se vende bien, es un buen, digamos, un buen negocio. Medicina, ¿quién va sobre todo medicina para enfermedades terribles, ¿verdad? Y alimentos, ¿verdad? La industria de alimentos, pero hasta ahorita la industria de alimentos se encuentra con un gran déficit, digamos, en la cobertura, y ese déficit se debe en gran parte porque en el campo venezolano, nosotros somos un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, pero hay que meterle bastante dinero a la tierra, ¿verdad? Porque no toda la tierra en Venezuela es fértil. Aproximadamente creo que el 4% de las tierras de alta calidad para ser productivos son las que están disponibles. El resto hay que meterle bastante capital
bastante inversión y eso al trasladarlo a los costos, ¿verdad? Va a hacer que los precios aumenten. Entonces, esa situación va a, digamos, a establecer una especie así como de discriminación a la hora de adquirir. Algunos podrán, otros no, y eso hace que cierto tipo de negocios de alimentos, de agua, de medicina, se haya expandido bien, pero eso no es el motor de la economía y nosotros tenemos que hablar sobre los motores de la economía, ¿verdad? La industria bien organizada, la agroindustria, recuperar el sector petrolero, el sector hierro, ¿verdad? Digamos, la metalurgia, ¿verdad? Es extraño, por ejemplo, ya que Venezuela tiene grandes alianzas con China, con la República Popular China, con Rusia. O sea, yo no me explico por qué no han venido empresarios chinos a comprar, por ejemplo, Sidor, ¿verdad? Ellos prefirieron hacerse una planta a ellos y comprarle acero a Corea del Sur antes de comprárselo a su querido hermano menor Venezuela. Nosotros a ellos los llamamos hermanos mayores, ¿verdad? Por lo menos los líderes del gobierno los llaman hermanos mayores. Yo no me explico por qué no atraemos ese tipo de inversiones. O traemos inversiones tipo fabricar balones de fútbol y exportarlo a Estados Unidos, que estar a 2 días en barco, ¿verdad? Claro, eso exigiría cambiar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero sería una gran ventana de oportunidades de exportar, ¿verdad? Bienes y servicios. Hasta ahorita en Venezuela todos los ajustes, y por eso nos ha servido, han sido ajustes financieros y es bastante extraño porque en el discurso socialista lo que más se critica, y aquí me recuerdo a Baudelaire, que es un gran teórico en la materia en Francia, el mundo, lo que gira alrededor del mundo no son satélites, sino dólares, dinero, ¿verdad? Toda la economía es financiera y la parte real se deja abandonar. Nosotros abandonamos la parte real hace muchísimos años y todos los ajustes han sido nominales. Hemos creado moneda, entre comillas, monedas virtuales, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿un Estado querrá tener una moneda virtual sin tener el señoreaje? Respuesta, no. Por eso que las monedas virtuales de los gobiernos van sino a eso, ¿verdad? Por eso la reconversión monetaria no hace sino dejarle el camino abierto al señoreaje, o sea, el gobierno va a seguir gastando, no le queda de otra. Ellos seguro que lo deben saber y están, digamos, en una situación difícil, ¿verdad? Lo que nosotros podemos contribuir es que una de las formas de solucionar esto es de que haya unidad, sobre todo en materia económica, unidad, ¿verdad? Porque no hay, en ese sentido no hay otras. O sea, estamos en un derrotero que va a continuar, digamos, en el deterioro, ¿verdad? Entonces, obviamente los líderes políticos, si se saben llamar líderes políticos, tienen que entender eso. No les queda de otra, ¿verdad? Bien, con esto doy por concluido la exposición. Ojalá les sirva de algo y estoy abierto, digamos, a las preguntas que ustedes quieran decir. Así que muchas gracias. Por todo el preámbulo analítico que nos ha ofrecido en el marco de esta nueva reconversión monetaria en Venezuela y las implicaciones que esto va a arrojar al país. Indudablemente que en materia de política monetaria ha habido profundos desaciertos y no se ha conducido la economía en las rectificaciones necesarias que permitan un auténtico crecimiento y desarrollo. Pero en esta oportunidad vamos a entonces a permitir el ciclo de preguntas y digamos observaciones o apreciaciones que tenga bien estos distinguidos participantes al foro, ya que contamos con el profesor Emmanuel para responder a esas inquietudes. Les pido que por favor pidan el derecho de palabra levantando la manito y se lo vamos a conceder con muchísimo gusto. Abren su micrófono, se presentan y indudablemente allí de manera sucinta, en menos de un minuto, pues expresan su opinión o pregunta directa a nuestro profesor Emmanuel Borguch. Adelante. Ya dentro del marco del chat podemos observar también algunas observaciones o preguntas que le estaban ya formulando al profesor Emmanuel y por allí podemos comenzar. Exacto. Después le daremos la palabra en el orden en que están apareciendo aquí a Aníbal Morán, Alberto Castellano, Luis Beltrán y a Vladimir Jaramillo. Entonces primero vamos a leer una que está acá de Janine Revilla,
en el que expresa que en caso de eliminar todos estos programas de ayuda que realmente no son nada beneficiosos, ¿qué impacto puede causar económicamente y socialmente esta acción? Eso fue en la parte en que el profesor expuso las medidas en las que el gobierno debería rectificar. No sé si el profesor Emanuel quiere hacer un breve comentario sobre esa pregunta, profe. Ahora sí. Mire, yo lo resumiría que si eso se elimina es una catástrofe, ¿verdad? Por eso que tiene que haber un acuerdo político muy a fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la solución primero a las hiperinflaciones son las podas, para decirlo en forma, digamos, gráfica, ¿verdad? El problema es que no tenemos un aparato productivo como para que pueda soportar esa caída. Tenemos un desempleo tan grande porque es que el cierre de empresas en Venezuela, tanto de manufacturas como de comercio, ha sido de una forma que uno lo ve en las calles y yo quedo pasmado, ¿verdad? Una de las consecuencias que estamos padeciendo es que estamos pasando de ser ciudadanos, aquí no estoy hablando como economista, sino digamos algo así como no economista, estamos pasando de ciudadanos a damnificados sociales, ¿verdad? Y si se quitan esos programas, seríamos más damnificados sociales. O sea, no sería necesario que aquí pasara un terremoto o un huracán, ¿verdad? Para ver el estado, digamos, en que se encuentra gran parte de la sociedad, sobre todo en las áreas que no son urbanas, inclusive en las áreas urbanas, ¿verdad? Entonces la cuestión es, sí, bueno, hay que procurar lo social, hay que apoyar a lo social, obviamente, sobre todo salud y educación, que es lo más vital, ¿verdad? Habría que negociar con organismos financieros internacionales que el apoyo económico que ellos otorguen sea para eso, ¿verdad? Algunos le han dado el nombre de emergencia compleja, ¿verdad? Es una terminología, digamos, que se le atribuye a las Naciones Unidas, sí. El problema es cuánto va a durar un programa de ese tipo de ayuda, ¿verdad? Esperando que la economía se recupere. Se acabó de decir que el aparato productivo está muy mal, está oxidado, está obsoleto. Esa recuperación puede llevar años, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una combinación. Van a haber muchos damnificados sociales, lamentablemente tengo que decirlo, ¿verdad? Porque usted tiene que invertir en crear y exportar y generar flujo de caja. O sea, es una cuestión así, perdonen que sea muy enfático en lo financiero, ¿verdad? Pero es que sin esos ingresos no se puede generar nada. Y parte de ello tiene que reinvertirse, o sea, hacer sacrificio hoy de lo que nos hizo hace 40, 50 años atrás, ¿verdad? Porque este problemita no es desde ahora, se profundizó en los últimos 10 años, ¿verdad? Pero esto ya venía, digamos, para mi opinión muy particular, desde la década, finales de la década de los 70, concretamente después de la nacionalización, ¿verdad? Profesor Emanuel, allí también en el chat tenemos una reflexión de Luis Beltrán. Luis Beltrán Madile dice, el dólar pareciera que tampoco fuera la respuesta, ya que como moneda sufre también de procesos inflacionarios. Y nos anclaríamos en una economía que ha sufrido grandes depresiones como la década de los 20 y 30, conjuntamente con el reciente declive del año 2008 y 2009 de la economía norteamericana. Monetaria por la irresponsabilidad de no poder controlar la inflación, se pregunta. Y el concepto de desarrollo se desancló precisamente del crecimiento económico. O se adicionan otras variables como la sociedad de la pobreza, el ambiente, etc. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, en economía no hay nada absoluto. Yo no he dicho que el dólar sea la moneda perfecta, porque no lo es ni lo será, ¿verdad? La economía es un tema de relatividades, ¿verdad? Si usted compara Bolívar con el dólar, obviamente el dólar es una moneda mucho más estable que el Bolívar, ¿verdad? A pesar de que el gobierno de Estados Unidos también comete sus errores enormes, ¿verdad? Ellos tienen un señoreaje, digamos, a nivel internacional y se aprovechan de eso, y eso les ha traído consecuencias económicas nefastas para ellos, y obviamente para los países nivel 8, 9 y 10, que es donde estamos nosotros, obviamente, si lo que para ellos es una gripe, para nosotros es una pulmonía. Pero entonces, vámonos a la reforma monetaria, o sea, pongámonos la daga nosotros en el estómago, nosotros, ¿verdad? Y responsabilicémonos nosotros de las cosas que tenemos que hacer. Quizás tengamos un gobierno más prudente, ¿verdad? Una política económica más prudente, mucho más monitoreada, mucho más vigilada, ¿verdad? Sin abandonar de que también hay que atender problemas de orden social, o sea, hacer un equilibrio. Mire, buscar equilibrio entre promoción del desarrollo y estabilidad económica no es fácil. Ahí es donde se evalúa verdaderamente si un gobierno sirve para algo, ¿verdad? Ese es el gran desafío de las políticas públicas. O sea,
lograr ensamblar esas dos cosas de tal manera que la sociedad disfrute de cierto progreso y que la discusión sea, bueno, porque no se hizo de esta forma que era mejor o de esta forma que hubiese sido mucho mejor, y no comparar entre malo y pésimo, ¿verdad? Digamos, yo lo vería de esa manera, ¿verdad? La dolarización, yo le he dicho, es un árbitro que impone sus reglas, ¿verdad? Y quizás eso calma muchas mentalidades, porque cada uno quiere estirar para su lado, nadie quiere ceder, bueno, pero entonces el árbitro va a tirar la decisión y en este árbitro se llama mercado internacional y se llama Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Quizás el único convenio que nosotros tengamos con ellos es la recogida de los billetes desgastados y devolvérselo. Por eso que en Venezuela aquí tenemos el problemita ese de que el billete tiene que ser recién impreso para que te lo acepten, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos una dolarización, digamos, formalizada, definitiva, sino que estamos en un proceso, estamos en una transición, ¿verdad? Entonces es hora de tomar esa decisión crucial, hay que tomarla, es una decisión de Estado, una decisión de un partidito, de un grupito político, es una decisión de Estado, o sea, tiene que envolver toda la sociedad. Profesor Emanuel, otra pregunta ahora de Rafael Patiño por el chat. Estimado doctor Bergucci, ¿cree que los fondos de estabilización petrolera estimulen una reconversión monetaria adecuada? ¿Hay realmente una adecuada modelo de reconversión, diría yo? Bueno, los fondos de estabilización se pensaron, digamos, como política anticíclica, ¿verdad? Cuando las economías entran en un periodo no esperado, recesivo o shock externo de oferta, de demanda, etcétera, los fondos pueden, digamos, mantener cierta estabilidad por un tiempo, digamos, limitado, ¿verdad? Hasta que la economía se recupere, el sector productivo se recupere, ¿verdad? Y, digamos, otra vez alimentar el fondo, ¿verdad? Los países que no lo han hecho, como Venezuela, Venezuela tuvo una vez un fondo de inversiones de Venezuela, que se hizo eso, se lo llevó el tiempo, los amigos, etcétera, ¿verdad? Este gobierno, a principio de su gestión, no me refiero a este de Maduro, sino este gobierno, porque para mí Chávez y Maduro es el mismo gobierno, al principio, con eso de las reservas excedentarias, se supone que iban a alimentar un fondo y en el fondo se quedó a fondo perdido, ¿verdad? No sirvió. Entonces ha tenido que ser la propia economía la que ha tenido que buscar los mecanismos, ¿verdad? El mercado, para bien o para mal, ¿verdad? En este caso para muy mal, porque le ha tocado a cada empresa crear su forma de supervivencia, ¿verdad? Aquí el gran fracasado es el Estado, porque no creó y tampoco lo va a poder crear porque para cubrir a todo el mundo, estilo prehispánico, eso la verdad es que es soñar. Lo que se puede es ayudar mientras se adoptan medidas, yo diría que duras, ¿verdad? De reacomodo, dejar perder empresas para que surjan otros. O sea, es algo así como la destrucción creativa, esa que hablaba Schumpeter, ¿verdad? Seguir evolucionando y en el saldo, porque esto es una cuestión de saldo. Si yo lo que hago genera pérdida, pero lo que creo supera lo que yo he hecho anteriormente, ¿verdad? Entonces hay cierto grado de positividad, no para todo el mundo, porque aquí el que diga que todo es para todo, eso no es sino un mentiroso. O sea, se va a recuperar ciertas cosas, ¿verdad? Pero el fondo de estabilización no va a garantizar 100% lo que se dice que va a ser, ¿verdad? Sino en forma muy limitada si digamos, se lleva de forma muy prudente, tipo Noruega, tipo los países del Golfo Pérsico, etcétera, que ellos han acumulado tanto fondos. Kuwait, me recuerdo Kuwait, por la guerra del Golfo, la recuperación de Kuwait fue con su fondo, ¿verdad? Porque ellos se dedicaron a eso, no se volvieron locos creando un país productor de acero donde no hay acero, sino que ellos como buenos árabes supieron hacer lo que todos los buenos árabes saben hacer, que es el comercio, y supieron ahorrar en consecuencia, ¿verdad? Por eso que a ellos sí les funcionaron, a nosotros no, nosotros el quinto plan de la nación, la gran Venezuela, o sea, volvemos otra vez a la narrativa, al discurso, ¿verdad? De vendernos prosperidad cuando realmente lo que nos regalaron fue pobreza. Muy bien, tenemos otras preguntas en el chat, pero vamos a dar la palabra a las manitos que señalaron su intervención. Les recuerdo solo un minuto para que expongan su inquietud y el profesor Bergucci gentilmente va a responder. Puede comenzar Aníbal Morán, que es el primero que tengo aquí señalado. Si el equipo técnico le habilita el micrófono, por favor. A Aníbal Morán. Listo, está habilitado.
Aníbal, ¿puede intervenir, por favor? Si no lo tenemos a Aníbal, puede ser también el profesor Alberto Castellanos. Es para optimizar el tiempo de la interacción. Bueno, muchas gracias, Rexy. Alberto, saludos, un placer vernos por esta vía Igual, nuevamente. saludo a ustedes. Yo sé que es un minuto, pero me voy a tomar medio minuto, por favor, para saludar. ¿Me lo permiten Sí. con su venia? Bueno, antes de comenzar, quiero felicitar a la facultad por sus 63 años y por este tipo de actividades que, a pesar de todos los escollos, toda la política de destrucción que ha venido contra las universidades, pues aquí estamos. Y Dios permita pues que sigamos en esto, a pesar, repito, de la destrucción a la que se ha pues enfrentado las universidades, sobre todo las universidades públicas, ¿no? Y en este caso, la Universidad de Sur. Y bueno, agradecer la oportunidad de verlos a ustedes, especialmente a el profesor Emanuel Bolucci, que como siempre es un gusto y un placer escucharlo. Pero bueno, tengo algunas inquietudes, Emanuel, haciendo uso de mi posibilidad, ¿no?, de este tiempo, y me atreví a copiarlo para ser muy puntual, ¿no?, sobre la reconversión, ¿no? Emanuel, te pregunto, fíjate, como siempre Venezuela es, yo la verdad no consigo otro marco de referencia, ¿no?, sobre lo que pasa en Venezuela, a pesar de que no es el único caso, pero es un caso muy atípico, ¿no?, que rebasa, por ejemplo, la teoría económica, ¿no? En primer lugar, ¿no?, yo te pregunto, fíjate, hay un caso muy particular que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Tenemos masa monetaria en bolívares, sigue existiendo, pero tenemos masa monetaria en dólares y en otras monedas, pero básicamente en dólares. O sea, persiste la circulación de distintas monedas en Venezuela. Ahora, sobre todo, claro, depende de la región, yo creo que sobre todo en el estado Zulia, donde hay mayor influencia del dólar y del peso, sobre todo en la parte fronteriza, que, bueno, algunas estimaciones hablan de un 60%, 70% de las transacciones financieras y de las transacciones, digamos, de compra y venta se están realizando ya en dólares. Entonces, fíjate, dentro del IPC, o sea, si tú tomas en cuenta que el origen, y yo estoy de acuerdo con eso, que el origen de la inflación, de la hiperinflación en este caso es monetario, como en todos los casos, más de 33 casos que existen a nivel mundial, que sí, acá han existido a nivel mundial. La mayoría, todos son monetarios. En Venezuela no es la excepción. Pero fíjate, hay un caso, ¿no? Ya la mayoría, repito, depende de la región, pero la mayoría de la masa monetaria que circula en Venezuela es dólar. O sea, la parte transaccional y ahora financiera se está dolarizando. Eso ya es un hecho, tú ya lo mencionaste. Entonces, ¿cuál es el componente? O sea, te estoy preguntando algo que a lo mejor va a ser muy difícil responder, pero te estoy preguntando tu opinión. O sea, ¿cuál es el componente inflacionario que tiene ahorita el Bolívar? Debe ser mucho menor que antes. O sea, que la expansión del gasto público no es lo que está explicando la hiperinflación. ¿Por qué esta pregunta? Y a lo mejor te voy a dar mi respuesta, ¿no? O sea, en primer lugar, creo que hay un origen de expectativas, sin duda. O sea, expectativas inflacionarias, que es lo que está explicando el proceso hiperinflacionario en Venezuela en este momento. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque ¿qué sentido tiene la reconversión? Bueno, tú lo dijiste, más allá del problema contable, o sea, de minimizar el problema de software, pues no tiene ningún sentido. De hecho, este esfuerzo, como ya ocurrió en el que ocurrió en el 2018 y el que ocurrió a su vez en el 2008, pues se va a perder en pocos años, si acaso no meses. Entonces, ¿cómo podemos evaluar en verdad ese peso ahora del impacto monetario en bolívares sobre la hiperinflación? Esa es una de las preguntas. ¿Y qué sentido tiene entonces la reconversión? Bueno, yo creo que tú ya la dijiste, más allá del hecho contable, del hecho de mejorar la parte de software. Esa es una pregunta, Manuel, rápidamente, yo sé que me estoy consumiendo el tiempo, tengo otra. Yo estoy de acuerdo que el Bolívar se está utilizando es como una válvula de escape para el gobierno nacional, no tiene otro sentido. De hecho, tú ya sabes mi opinión sobre el respecto, yo creo que hay que dolarizar. O sea,
La disyuntiva que teníamos antes de reforma y dolarizar ya no existe. En este momento hay que dolarizar oficialmente. ¿Cómo se puede hacer eso? No lo sé, porque en verdad hay que partir por un acuerdo con la FED que este gobierno no lo puede hacer, o por lo menos en las actuales circunstancias no se puede hacer. Pero bueno, la pregunta va por esto: ¿por qué es una válvula de escape? Bueno, porque está dolarizado, son los egresos, no los ingresos, y están dolarizados los activos y no los pasivos. Entonces, ¿por qué yo creo que hay que dolarizar? Porque es importante dolarizar los pasivos. Una forma de generar crecimiento económico es a través del crédito, y en Venezuela el crédito en bolívares está anulado, y la posibilidad de crédito en dólares también, porque recuerda que lo que se permite son depósitos, cuentas custodio. Las cuentas custodio no, o sea, eso es una salida que se está dando en el sistema financiero nacional, pero no son cuentas en dólares necesariamente. Son cuentas custodio es como si tú vas a guardar inclusive un valor en el banco y bueno, sirve de custodio el banco. Aunque, claro, la banca está buscando otro tipo de salida, por ejemplo, la parte de pago en nómina, está tratando de buscar salida por este tipo de solución. Y bueno, me preocupa lo que dices tú de vender los activos. Ya se está dando. Venezuela, un problema que es de liquidez de base, ya se está convirtiendo en un problema de solvencia. O sea, yo sé que los activos se están depreciando así como está, pero había que buscar otra solución, porque rematarlos pues va a generar un problema de solvencia muy grave para Venezuela que, repito, en un proceso de recuperación pues va a ser muy difícil hacerlo sin activos. Y bueno, Emanuel, algo raro, que no estoy de acuerdo contigo. Sé que la literatura dice que ante un proceso de dolarización los bancos centrales pierden toda función. Yo no estoy de acuerdo con eso. El Banco Central, en un proceso de dolarización, puede hacer política monetaria, con la salvedad que tiene que comprar, en este caso, los dólares para hacer política. Y no pierde su función de prestamista necesariamente. Lo que pasa es que tiene que comprar los dólares. Entonces, repito, sé que la literatura lo dice, tú muy bien lo dijiste, pero hay que tener cuidado con eso, porque los bancos centrales, en un proceso de dolarización, no necesariamente pierden su política monetaria, puede hacer política monetaria, pero debe comprar los dólares. Bueno, para no ser más largo, tengo una pregunta, pero sé que me cedí. Gracias. Tiene que activar el audio, profesor Emanuel. Siempre se desactiva por... Se desactiva. Un placer, querido Alberto, estimado Alberto, que la estés pasando bien allá en Sincelejo. Me alegra oír tus palabras, tus preguntas muy interesantes, ¿verdad? Digamos que sigue habiendo inflación en Venezuela porque muchos de los productos toman el dólar de referencia, entonces muchos comercios donde la demanda básicamente es en bolívares hacen el traslado, obviamente, ¿verdad? Habría que preguntarse si la medición de esa hiperinflación que hace el gobierno o hace, digamos, el Observatorio Venezolano de Finanzas, digamos, toma en cuenta esas peculiaridades, ¿verdad? Como tú bien dices, hay un alto componente, digamos, de comunicación. O sea, cada vez que el gobierno declara algo al respecto, es como si los agentes económicos ya estuvieran telegrafiando lo que el gobierno dice, y obviamente la salida que le dan es obvia, ¿verdad? Atacan al bolívar, especulan, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y el gobierno o ya tiró la toalla o sencillamente también quiere entrar en el mismo juego. Vaya a saber uno por qué razón, ¿verdad? Entonces, obviamente, el dólar está circulando en gran cantidad, pero como no se está dando el proceso de lo que se conoce como el principio de doble disponibilidad, porque la gente no está abriendo cuentas en dólares y está disponiendo de sus dólares aquí en Venezuela libremente, por lo tanto la banca se ve imposibilitada de, por cada dólar que usted presta al banco, o sea que deposita, el banco presta 3 a 4 dólares, ¿verdad?, a los clientes para actividades económicas, generar rédito, devolver al banco y responderle cada vez que usted presente un cheque en taquilla, ¿verdad? Ese proceso no se está dando, ¿verdad? Quizás se están utilizando las cajetillas de seguridad para depositar, entonces los bancos hacen como en la baja edad media, prestando sobre eso, ¿verdad? Y ahí se genera cierto mecanismo entre comillas, de crédito,
se lleva un pagaré en dólares, etcétera, pero básicamente esos son acuerdos privados, acuerdos entre partes, ¿verdad? Ahí la legislación bancaria venezolana está prácticamente ausente. Esos son negocios de altísima confianza y obviamente son pocos, ¿verdad? Porque el país no está generando recursos, no está generando dólares, o sea, flujo de caja, como para, digamos, tener un ingreso, sino que ese ingreso básicamente viene de remesa, o sea, viene de, tal como le llega a El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Estamos en esa condición, lo que pasa es que El Salvador es 50, 60 veces más chiquito que nosotros, entonces, y tiene muchísimos más años de experiencia en el tema, y quizás le entra algo un poquito más que a Venezuela en ese sentido, ¿verdad? O sea, estamos en un no sé qué, ¿verdad? Ni es una cosa ni otra, ¿verdad? Y eso contribuye a la paralización económica, a, digamos, no comprar inventarios y ofrecerlos, digamos, a precios mejores, que haya diversidad, y eso ayuda a mantener un poco esa creencia o esa situación de que obviamente estamos trayendo muchas cosas importadas, mucha gente sabe de dónde viene, sobre todo porque el sur es un estado fronterizo, ¿verdad? Y eso se paga o carta de crédito stand-by, aquí estoy siendo exquisito cuando lo pronuncio, o simplemente se está pagando en efectivo, como salida, digamos, directa, ¿verdad? ¿Eso tiene alguna perspectiva en el futuro? Pues para nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos dependiendo de la producción que no se venda localmente en Colombia, por ejemplo. Cuando ellos tienen problemas de demanda, bueno, parte de esa la drenan para acá y obtienen ganancias, ¿verdad? Sin embargo, ellos no tienen por qué hacer inversiones en su país, ¿verdad? Para ampliar capacidad, digamos, productiva, porque quizás aquí cambien las reglas bruscamente o nuevamente, ¿verdad? Porque siempre con este tipo de personas está abierta la posibilidad de que aquí ocurra una especie así como ocurrió en Berlín Este, de establecer una muralla y cerrarnos aquí, encerrarnos, ¿verdad? Y eso les daría malos negocios. Ellos están sacándole provecho ocasional, ¿verdad? A una actividad, digamos, que nunca está de más tener ingresos adicionales, ¿verdad? Para ellos no hay problema, el problema es para nosotros, porque nosotros prácticamente estoy diciendo de alguna manera que el sistema de intermediación de crédito no hay, ¿verdad? La canalización indirecta de fondos prácticamente es nula, porque el bolívar no circula. Habría que ver si con esta reconversión hay perspectivas de circulación. Yo quiero ver eso, ¿verdad? Y ver si hay ahorro, si se genera algún tipo de ahorro como para que se preste. Aquí el sistema financiero es prácticamente préstamos directos en bolívares del gobierno, punto, a través de fondos, ¿verdad? Ahorita en televisión hay una publicidad muy grande ahí del Exim Bank, ¿verdad? Y ellos dicen el Exim Bank de Venezuela, así como haciendo referencia al gringo, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Eso es bastante triste, bastante pobre, bastante novato, ¿verdad? Decir esas cosas, ¿verdad? Pueril, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos problemas serios para exportar cualquier cosa y lo hacemos en pequeña cantidad. O sea, el problema es que Venezuela tiene muy bajo flujo por sí sola, este sistema económico, de ingresar y crear un circuito interno, aunque sea con dólares, no importa, que lleva al Estado a flexibilizar o a admitir en cierta manera, ¿verdad? Pero por el otro lado tiene que atender la política y por eso están las misiones. Esa es la razón de la reconversión. Hay que mantener eso, hay que mantener el Bolívar símbolo, ¿verdad? Batalla de Carabobo, toda esa mitología que se ha construido, ¿verdad? Porque ellos se hacen llamar bolivarianos, se van a matar al símbolo. Mira, eso es, digamos, va en contra de sus objetivos, ¿verdad? No crean que eso es gracioso, es así porque ellos están muy anclados en su ideología, ¿verdad? Y ellos a toda costa, de hecho ya lo han demostrado, a toda costa quieren mantener este orden de cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a crear este sistema dual, ¿verdad? Estamos en un sistema dual monetario que prácticamente uno que es intruso, que es el dólar, ¿verdad? Un invasor intruso, obviamente tiene que funcionar como funciona, con bastantes problemas, pero el receptor, el home club, funciona pésimamente porque han creado todas las condiciones para que funcione así. O sea, simplemente funciona como una política redistribuidora y lo que queda al margen de ese proceso, entiéndase, el ideal del gobierno es que todos tengamos nuestra bolsita cada 15 días y no depender del sistema comercial del país, ¿verdad? Como no ha podido lograr eso, porque para eso se necesita producir mucho y tener mucho capital,
Entonces, esa parte remanente donde no sé, quienes no van al CLAC y van a las bodegones, ¿verdad? O a las bodegonas, ¿verdad? Se genera esa economía, digamos, que donde usted nota en términos de bolívares, sí, que hay cambio de precio, ¿verdad? Yo tomo la harina pan ahí como referente y sí, sí cambia de precio, sí, el pan también cambia de precio en bolívar. Si voy a pagar en bolívar se nota y se nota con una rudeza, digamos que yo quería, en ciertas ocasiones yo quería salir con una bolsa y lo que salgo es prácticamente con la busaca del pan. O llevando en la mano la harina, sí se nota, ¿verdad? Sí, sí hay ese error. Sobre el asunto de que los bancos centrales, a pesar de la dolarización, sí tienen impacto, sí, Ecuador ha sido un buen ejemplo en ese sentido, ¿verdad? Ha suscrito convenios con la Reserva, ¿verdad? Panamá, por ejemplo, cuando ellos tienen exceso de dólares, parte de ellos, a través de un convenio con la Reserva Federal, los depositan allá en el estado de la Florida y así tienen el sistema regulado. O sea, el Banco de Panamá o las veces que haga de él, que es el encargado, entre otras cosas, de pagar a la administración pública en dólares, porque se hace así allá en ese país, ¿verdad? Cumple esa función, ¿verdad? Lo que sí no puede es crear dinero, ¿verdad? O sea, base monetaria, eso sí no lo puede hacer, porque eso lo hace Estados Unidos, un organismo supremamente, digamos, especializado en la materia, pero sí puede hacer ciertas cositas, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista monetario, puede establecer, digamos, algunas restricciones, ¿verdad? Pero básicamente todo va del lado fiscal, ¿verdad? Impuestos, etcétera, como forma de regular, digamos, excesos, o como hacen los panameños muy bien, ¿verdad? Aunque para ciertas mentalidades lo que hace Panamá es prácticamente es ser como un país colonia o una subcolonia de la Reserva Federal. Bueno, pero ese sistema les ha durado a ellos más de 100 años y han habido ocasiones donde los precios en Panamá han sido más estables que en Estados Unidos, ¿verdad? No hay que olvidar que en Panamá, autoridad supervisora de banca está muy limitada, prácticamente le dejaron a los bancos ese problema, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si vas a admitir la dolarización, resulta ser que una de las cosas que pierde el país es que la legislación nacional, bancaria, monetaria, va a tener que tender hacia la legislación de esos países, ¿verdad? No es que seamos un Puerto Rico, por ejemplo, ¿verdad? Yo cuando era niño yo creía que Puerto Rico era libre y fui a cambiar y pedí que me dieran la moneda de Puerto Rico y me regañaron. El tipo que me atendió era, no, eso aquí lo que hay es dólar, así no me digan, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Nosotros nos vamos a hacer en Puerto Rico, pero es la gran disyuntiva que tiene el Estado venezolano, ¿verdad? Y a pesar de 20 años gobernando, no lo ha sabido resolver, ¿verdad? Yo pregunto, ¿qué clase de liderazgo es ese? O sea, ¿qué clase de gobernabilidad es esa? ¿Verdad? Eso tenía que haberse resuelto como sea, ¿verdad? Reforma monetaria, o dolarización, o yuanización, ¿verdad? Aquí nos presentan en televisión la cotización del yuan y el rublo, pero si aquí nadie usa el rublo, ni el yuan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente tiene un día al día, la gente está sobreviviendo, la gente tiene su expectativa, ¿verdad? Y ese es el mejor observador de la política monetaria, a ver qué hace el mercado, ¿verdad? ¿Cuáles son las transacciones que hay en el mercado? Miren, las prácticas monetarias, cambiarias, comerciales que han surgido en esta ciudad de Maracaibo, ¿verdad? Nunca se habían visto, ¿verdad? Han surgido nuevas formas de transacción, nuevos vericuetos comerciales, nuevas prácticas. Muchas de ellas son deleznables, pero ahí están, ¿verdad? El problema es, entre ellos la evasión, la ilusión fiscal, imagínense ustedes, ¿verdad? A que usted compra algo no le dan factura. ¿Y dónde está el CENIA para supervisar eso? En ningún lado. No hay gobierno en ese sentido, ¿verdad? Cuando es ahí donde debería haberlo verdaderamente, pero no lo hay, ¿verdad? O sea, el Estado venezolano tiró la toalla en la supervisión fiscal, en las máquinas fiscales, esas que dan la factura, ¿verdad? Entonces han surgido toda una serie de transacciones y de trucos de transacciones que para extirpar eso, yo no sé si en economía existirá en los libros o no en los libros, eso que llaman exorcismo económico, porque eso va a ser bien difícil de sacar, ¿verdad? Porque eso forma parte de la economía informal y como eso se le ve el fruto, se le ve el rédito, va a ser muy difícil salir de eso, ¿verdad? Lo que pasa es que es un aspecto más microeconómico, ¿verdad? Por eso yo había hablado un poco del aspecto microeconómico. Bueno, eso es uno
de los más difíciles que van a ser, que cualquier gobierno va a tener que enfrentar, porque eso va a hacer que un gobierno en el futuro, cuando quiera recaudar impuestos e IVA o impuestos sobre la renta en dólares o en la moneda que quede aquí, ya todo el mundo se sabe cómo va a hacer para evadir. Y la evasión va a ser tan grande que no se va a poder financiar los programas sociales o las ayudas sociales que la población merece, ¿verdad? Precisamente por eso, porque eso ya está quedando como cultura económica. O sea, ya estamos pasando del hábito económico a una cultura económica, ¿verdad? Entonces, no se ha hecho nada para corregir eso. Y eso debería corregirse lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque se necesita la colaboración del agente económico para que el sistema funcione. Y eso incluye al dólar, ¿verdad? Con el dólar se está viendo eso clarísimo, transacciones, obviamente, en efectivo, ¿verdad? Muy difícil va a haber financiamiento legal, ¿verdad? Eso va a ser todas transacciones privadas en su medida. Y eso es gracias a que el gobierno no tiene una posición clara al respecto, ¿verdad? Gracias. Gracias, profesor Emanuel, y al profesor Alberto por su planteamiento, que sí, se extendió en el tiempo, pero por supuesto siempre es un lujo contar con sus observaciones y su apreciación sobre esta temática que ha tenido tanto interés a los participantes. Le damos la palabra a Vladimir Jaramillo, que tiene la manito levantada. Al equipo, por favor, que le active el micrófono. Muy bien. Ya sabe, Vladimir, un minuto para su exposición. Adelante. Sí, buenos días con todos. Bueno, primero un saludo desde Guayaquil, Ecuador. Realmente es un privilegio escuchar aquí al profesor Berrucci y creo que, digamos, su excelente exposición, digamos, nos permite tener una claridad de lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Pero entonces mi pregunta era, bueno, en el caso de Ecuador, y yo lo decía en el chat, digamos, previo a la crisis y a la dolarización, uno, digamos, surgió, digamos, y en general en todos los países del mundo, las crisis económicas conllevan crisis políticas y crisis migratorias, pero esas crisis migratorias también a su vez se constituyen un factor importante de ingreso de divisas para el país, ¿no? Del que están. Entonces, en el caso concreto de Ecuador, eso favoreció y fue un sostén, no solamente para, digamos, para la dolarización, ha sido un factor que aún, a pesar de la situación, sigue siendo, y actualmente, fíjense que está ocurriendo un fenómeno también de migración ecuatoriana, a pesar de la situación que está, digamos, podemos decir, una estabilidad política. Entonces, mi pregunta iba por ese camino. Y lo otro que también, si bien es cierto, digamos, la política económica es muy importante para poder, digamos, generar una confianza en la empresa privada y sobre todo en el emprendimiento. Es decir, ¿qué opciones tendría en este caso la sociedad venezolana? Porque esa es también una alternativa real, viva, para poder salir adelante frente a la crisis. Gracias. Bien, muchas gracias, señor Jaramillo, doctor Jaramillo. Bienvenido. Miren, en Venezuela, si el gobierno estuviese casado con la dolarización, tendría que cambiar muchas cosas, ¿verdad? La banca tendría que cambiar, o sea, ya la banca se acostumbraría rápidamente, ¿verdad? Digamos, al proceso, porque, digamos, los bancos siempre se anticipan, ellos ya tienen estudiado todo esto, si se da o no la dolarización, ya ellos saben qué hacer, ¿verdad? Ya en Venezuela, desde los años 90, los bancos se han ido del país, aquí lo que tenemos son cajones vacíos, ¿verdad? Simplemente lo que pagan es pensiones a los jubilados, ¿verdad? Y cobran quizás por servicios bancarios, etcétera, pero hacer la actividad de banco de intermediación, eso no, prácticamente ha desaparecido, ¿verdad? En el caso que se dé un proceso de dolarización, por ejemplo, vamos a poner dolarización y reforma, ¿verdad? La banca tendría la oportunidad de prestar, ¿verdad? Debería haber un sistema de competencia que permita, digamos, que los bancos no establecer una tasa por parte del Banco Central. No sé por qué debería establecerlo, eso debería establecerlo los bancos, o sea, establecer la competencia entre los bancos, ¿verdad? El problema es que el Estado debe complementar una serie de fondos, sobre todo para la pequeña empresa, para el pequeño emprendedor, la cooperativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los contratos bancarios son contratos de adhesión, de tracto sucesivo, o sea, tienen una serie de características, ¿verdad?, que desde el punto de vista jurídico son muy difíciles de cambiar, sobre todo ese que llaman el contrato de mutuo, ¿verdad? Que aquí en Venezuela lo llamamos de crédito, que tiene unas condiciones para el beneficiario y para el, digamos, el prestamista, que prácticamente no varían ni siquiera en todo el continente americano, ¿verdad? Por eso, sobre todo en el tema de las garantías,
¿verdad? En el tema de los reembolsos, en el tema del calendario de pago, etcétera. Entonces, para el comercio que esté más o menos en buena situación, que utiliza la banca comercial normal, ¿verdad? Yo iría más por un banco donde el Estado estuviese, pero no como dueño, sino que sea en sí mismo un gran banco cooperativo que le preste a cooperativas, ¿verdad? Que le preste, digamos, a pequeños emprendimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los cooperativistas les duele el bolsillo y ellos no van a aceptar que uno pague y otro no, ¿verdad? Entonces tendría otra dinámica, ¿verdad? Tendría otro sistema de confianza que no tendría que ser necesariamente la garantía real o la garantía pignoraticia, sino que ya iríamos sobre algo de credibilidad. O sea, ¿por qué? Porque los negocios en el fondo son credibilidad. Al Estado se le exige credibilidad, a los negocios también. Un buen negociante es una persona de alta confiabilidad, de alto crédito. Entonces habría que empezar a construir algo como eso y no politizar esas cosas, sino que sean los propios productores que creen su propio sistema de financiamiento a través de esa modalidad, ¿verdad? Y ellos mismos se controlan, porque en las cooperativas todo se tiene que controlar. Todos tienen que ver los saldos, cuánto queda, porque eso se tiene que distribuir. Bueno, asimismo también en un sistema financiero de ese tipo. Tengo entendido que en Ecuador hay algo parecido, ¿verdad? No se debe tener mucha ilusión de que va a ser muy grande, muy importante, tipo Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Que es el caso que me llega a la mente de este momento, ¿verdad? Sino que hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Hay que trabajar duro, con la cooperativa se trabaja duro, y hay que ahorrar mucho también, ¿verdad? A veces hay el problema de que muchas de estas organizaciones, sobre todo las pequeñas empresas, son empresas familiares, y parte de las ganancias son también ingresos para la familia, gasto de la familia. Entonces ahí hay que tener mano dura, ¿verdad? Hay que tener el codo bien duro, ¿verdad? Ser germánico en ese sentido y saber colocar el dinero bien, porque tener ahorro no es suficiente, hay que saberlo colocar, hay que saberlo ponerlo a producir, ¿verdad? Un sistema solo de banca comercial privada no creo que sea bueno. O sea, tiene que haber esa diversificación, porque obviamente el mercado tiene muchos segmentos y tiene muchas limitaciones. Entonces, digamos, la organización de la sociedad, del sistema económico, tiene que facilitarle a cada uno, porque si lo que se quiere es el progreso de todo, ¿verdad? No todos son iguales, ni siquiera las sociedades anónimas son iguales, ¿verdad? Ellos tendrán su modalidad que les es propia, ¿verdad? La pequeña empresa debería tener la propia y debería existir un sistema financiero, un Small Business Administration, así como lo llaman en Estados Unidos, SMA, ¿verdad? SBA, perdón, ¿verdad? Y el sistema cooperativo otro. ¿Por qué? Porque es un sistema, digamos, que debería ser importante en estas tierras, ¿verdad? Yo tengo entendido que en Perú, Ecuador, Bolivia, eso está muy arraigado. En Venezuela, lamentablemente no, ¿verdad? Y no solamente no Estado, sino que se ha querido crear algo, ¿verdad? Supuestamente de orden superior, que llaman las comunas, ¿verdad? Donde eso supuestamente va a ser más democrático, más no sé qué, pero hasta el momento, mire, yo he ido al Ministerio de las Comunas en Caracas y no he tenido información de nada de bancos comunales, ¿verdad? O sea, en el fondo esos son bancos regidos por el gobierno, o sea, el gobierno da el presupuesto, da la platica y la comuna se reparte. Eso no funciona, eso es up-down, ¿verdad? La cooperativa progresará financieramente cuando es down-up, ¿verdad? Primero tiene que ser productiva la cooperativa, ¿verdad? Y la agregación tiene que ser a medida de que sea mejor negocio todavía de lo que era cuando no había un cooperativista, ¿verdad? O sea, tiene que aumentar. Y eso también es válido para la banca cooperativa, ¿verdad? Tiene que ser la misma regla, o sea, no es que el gobierno va a dar fondos con cargo al presupuesto, ¿verdad? Con cargo a los contribuyentes, para que eso se vaya a fondo perdido, ¿verdad? O sea, las cooperativas tienen que generar ahorro de tal manera, bueno, nosotros tenemos tan buena cantidad de dinero que podemos crear un banco y prestarle a otras cooperativas. O prestarnos a nosotros mismos, pero eso sí, cobrando el tipo de interés en mercado, para que todos tengan la misma oportunidad y sea un proceso de mercado, ¿verdad? No sea un proceso administrativista, voluntarista, porque eso puede llevar a favoritismo, ¿verdad? Eso quizás sea mejor que quizás lo que se puede dar en la banca comercial, porque la banca comercial a veces se mejora el tipo de interés, porque es un cliente que tiene no sé cuántos saldos compensatorios, que tiene experiencia de crédito, etcétera. Es una lógica propia de ellos, que no debería ser la lógica a este otro tipo de sistema financiero, ¿verdad? Entonces, eso en el punto de vista de la dolarización. Si vamos a la reforma monetaria,
debería ser algo parecido, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una moneda común, hay unas reglas claras, ¿verdad? Esas reglas claras inicialmente van a ser difíciles, entonces las cooperativas que surjan, que prosperen, son aquellas que están detrás de negocios prósperos, ¿verdad? O sea, el Estado no podría financiar actividades económicas perdedoras de dinero. Tendrían que ser muy, muy críticas, muy esenciales para la sociedad para atreverse. El problema, por ejemplo, en Venezuela es que se ha financiado de todo y todo se ha ido a saco roto, ¿verdad? Eso no es así. O sea, hay que ser muy selectivo. Yo sé que muchos se ponen bravos por eso, pero es que como el dinero es un recurso escaso, ¿verdad? Entonces hay que remitirse al señor Robbins, ¿verdad? O sea, el dinero es un bien escaso y por lo tanto eso tiene un precio, ¿verdad? O sea, cuando uno dice la función del dinero como portador de valor, el valor del dinero, ¿verdad? Y o sea, el poder adquisitivo, y lo otro es el precio del dinero, que es el tipo de interés, ¿verdad? Uno pudiese esperar tipos de interés bajos, pero con flujos de caja o valores presentes netos positivos, ¿verdad? No porque la tasa sea subsidiada. Una tasa subsidiada debería ser para una actividad, mire, para hacer medicina, ¿verdad? Para hacer cierto tipo de productos que sean esencialísimos para la economía, para la salud, para la educación, etcétera. Ahí sí. ¿Por qué? Porque no se están destinando lo que se está generando en otras áreas para esa sola cosa. Porque no sería, ya en Venezuela se ha demostrado que eso no ha sido honesto hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso yo lo digo de la forma que lo digo. Pero es posible y debería hacerse. Porque una economía diversificada no es solamente que usted va a producir muchas cosas, tiene que haber muchos canales de financiamiento, muchas formas de financiamiento, porque los contratos bancarios tienen una lógica que se basa en la doctrina jurídica, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero como a mí me ha tocado trabajar en ese mundo, o sea, uno ve que los contratos bancarios, el crédito documentario, el mutuo, etcétera, esos son contratos que tienen su reglamento y por lo general son contratos de adhesión, ¿verdad? Lo importante en la empresa es que sea productiva, ¿verdad? Para responder al crédito, forjarse una buena imagen y forjar un nombre, que es lo que busca todo emprendedor, ¿verdad? No solamente ganar dinero es consecuencia de eso. Usted no puede ganar dinero si no tiene credibilidad, si su producto no es de calidad, etcétera, ¿verdad? Entonces ningún banco debería ser tan tonto de despreciar eso, ¿verdad? Eso es lo que en economía conocemos como asimetría de información. Eso ocurre mucho, ¿verdad? A uno le llegaba mucha gente con una labia, con un lenguaje envolvente, ¿verdad? Optimismo, etcétera, y se le prestaba dinero y se perdía, ¿verdad? Ahí uno tiene que ser incrédulo, lamentablemente, por eso que los banqueros son como son, ¿verdad? Porque uno no conoce el riesgo moral, ¿verdad? O sea, ¿qué van a hacer después que recibieron la platica? Se la cogen y se la llevan, ¿verdad? ¿Y quién paga? Paga el público que en taquilla presenta el cheque y cuando el banco no le pueda pagar, entonces el banco es intervenido, etcétera. Ese es un mecanismo muy delicado, ¿verdad? O sea, porque estamos en el sistema de banca fraccionaria. No quiero entrar, digamos, a la polémica de la banca fraccionaria, qué sé yo. Lo importante es que se cree el sistema y que realmente dé resultados. Al principio pueden ser pobres los resultados, pero a la larga va a tener que ser bueno, ¿verdad? Y tiene que haber esa diversificación. O sea, yo voy por ese tipo de diversificación. Me parece que es necesario, digamos, para estos tipos de economía, ¿verdad? Bien, adelante. Gracias por la pregunta. Profesor Manuel, en el chat tenemos algunas preguntas antes de la palabra a otras personas que han levantado la manita. Tenemos 15 minutos para seguir disertando brevemente. En torno al tema del sistema bancario, hay una pregunta recurrente allí, lo hace John Campuzano, sobre cuáles han sido los beneficios de la banca venezolana con la reconversión monetaria, la simplificación de la unidad de cuenta, ¿no? Y también hay una pregunta de José Niño, que la voy a unar con esta, que tiene que ver con el tema de las criptomonedas. ¿Acaso es posible recibir fondos de ahorro en monedas virtuales en criptomonedas? Las empresas pueden estar aceptando como sistema de pago la criptomoneda, entonces es un mecanismo también diferente en la política monetaria. Estas preguntas para Campuzano. Bien, saludos al doctor Campuzano, ¿verdad? Rápidamente, la respuesta para él es que los bancos están más muertos de risa hoy que antes, porque les ha costado, el costo para ellos es cero, ¿verdad? Porque lo acabo de decir, la banca venezolana hace rato largo se fue del país, aquí lo que quedaron fueron los edificios, ¿verdad? Vacíos, ¿verdad?
los departamentos de crédito no hay nada, y eso les ahorró comprar más memoria de computadora, más sistemas de distribuido, más sistemas de transmisión de datos, ¿verdad? Y se lo dijeron al gobierno y bueno, no quieren tener sistema bancario, nosotros no vamos a meter más plata, ¿verdad? Y efectivamente ha sido así, ¿verdad? Este gobierno compró un banco, el señor Chávez compró el Banco de Venezuela, el señor dueño del Banco de Venezuela, que era español, se fue feliz del país, ¿verdad? No invirtieron nada en sistemas de transmisión de datos y de computadoras y en estos días tuvo 100 horas sin hacer operaciones. Un banco que hace aproximadamente 5 o 6 millones de transacciones diarias, ¿verdad? Imagínense el caos que se generó por eso. Los españoles muertos de risa ganando millones de euros en Europa, ¿verdad? Y los que quedaron aquí trabajando 100 horas, ¿verdad? Con almuerzos precarios, sin ver a su familia, etcétera, tratando de salvar algo que, como no se invirtió nada, va a seguir deteriorándose. Así que esto no es nuevo, ¿verdad? Obviamente sacaron una excusa que no se la cree nadie, porque hasta el mismo gobierno sabe que la banca se fue del país, ¿verdad? Igual que los medios de comunicación, igual que muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no hay problema para ellos, ¿no? El problema es para nosotros, para los ciudadanos. En cuanto a la criptomoneda, se cayó la señal. En cuanto a la criptomoneda, ¿verdad? En finanzas todo es posible, ¿verdad? Eso que quede bien claro, ¿verdad? En finanzas todo es posible. Lo que se conoce como ingeniería financiera, ¿verdad? La ingeniería financiera da para muchas cosas. Estados Unidos en ese sentido nuevamente se lleva la palma, ¿verdad? La ingeniería financiera ha permitido crear esta cosa llamada criptomoneda. La criptomoneda nació, entre otras cosas, para evadirse de los controles de los bancos centrales, ¿verdad? Y obviamente ha penetrado, ha tenido cierta gravitación en ciertos mercados. Todavía hay mucha desconfianza por parte de los grandes porque las criptomonedas no quieren saber nada de señoriaje, ¿verdad? Sino contacto cara a cara, pago cara a cara, sin intermediario. Eso en principio es muy bonito, ¿verdad? Pero yo pregunto entonces, ¿por qué China, Rusia, Venezuela con el petro sacan sus propias criptomonedas? ¿Será que también quieren hacer el señoriaje por ese lado? Buena pregunta, ¿verdad? Pagarnos con petro. Obviamente, sí, con el dinero fiduciario y la palabra fiducia, confianza, ha permanecido presente a lo largo de varios siglos. Obviamente, después de un 15 de agosto del año 70, cuando el señor Nixon acabó con el patrón oro, ¿verdad? Y dijo, bueno, aquí la capacidad de la economía es la que decide, ¿verdad? Más nada, es la economía la que tiene la última palabra. Entonces, si usted tiene una economía débil, su criptomoneda no debe ser muy buena, ¿verdad? No debe ser muy apreciada, muy valorizada. Sin embargo, ¿por qué un Estado crea esos mecanismos? Bueno, porque quiere levantar dinero, sencillamente. Necesita dinero, necesita que sus afectos estén bien financiados, ¿verdad? Y crear un nuevo circuito creyendo evadirse del dólar. Eso es parte, viene por ahí. Ahora, como estamos hablando de finanzas, usted tiene que estar, si no perfectamente informado sobre la temática, va a tener que aprender mucho de finanzas y de criptomonedas, ¿verdad? Porque ahí no hay promesa de nada, o sea, ahí no existe fondo de garantías de depósito, ahí no existe Tribunal Supremo, ahí no existe gobierno, ahí no existe nada, o sea, si usted pierde solo, y usted es el único responsable. Si usted mete mucho dinero y pierde mucho dinero, o se va a la ruina, ya sabe lo que le espera. Entonces, en ese caso, usted lo que tiene que ser muy prudente, ¿verdad? Y no ser tan tonto de poner en una canasta todos sus haberes, toda su riqueza, ¿verdad? En una sola ficha. Usted tiene que distribuir riesgo, ¿verdad? Obviamente, aquí hay que aplicar la teoría de valorización de activos. Uno, tiene que contar usted con suficientes ingresos porque los instrumentos financieros se hicieron para la gente con dinero, ¿verdad? No para los trabajadores, no para los gerentes medios, sino para gente que tiene dinero, ¿verdad?
Segundo, usted tiene que analizar la volatilidad de esos activos, porque esos son activos, ¿verdad? Por eso que la teoría se llama teoría de demanda de activos, o sea, porque usted demanda activos, o sea, porque usted demanda criptomonedas. Uno, tiene que tener ingresos. Dos, tiene que tener, ese activo tiene que ser estable en el tiempo, su varianza tiene que ser estable, no tener bruscos cambios, ¿verdad? En tercer lugar, tiene que ser fácilmente liquidable, ¿verdad? Y si lo es, que sea con un descuento mínimo, ¿verdad? Entonces, eso obliga a analizar cada criptomoneda y, de hecho, todo, desde la cuentica de ahorro, hay que analizar, desde el billetico de banco, ¿verdad? Hay que analizar, ¿verdad? Porque es un activo como cualquier otro, ¿verdad? Usted se puede meter en algo y si usted no estudia la volatilidad, usted mete toda su plata en la cuestión. Si usted pierde, cómo se deshace de él con un enorme descuento, ¿verdad? Entonces es una mala inversión. ¿Y quién se la recomendó? ¿Verdad? Cobra su comisión y se da por satisfecho, ¿verdad? Eso, por eso que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Los países han tratado de levantar alguna legislación al respecto, ¿verdad? Pero sigue siendo, digamos, muy marginal, ¿verdad? Hay muchos que se atreven, bueno, esos que se atreven atraen a los bobos, ¿verdad? No es una especie de pirámide o de esquema Tansi, ¿verdad? Aunque pudiese surgir, pero hay que tener, digamos, suficiente cuidado a la hora de meterse con cualquier activo. O sea, aquí la regla es para cualquier activo. Como estamos hablando de activos financieros, más todavía. Bonos, ¿verdad? Si usted quiere comprar acciones, o quiere comprar bonos, o quiere comprar dólares, ¿verdad? Usted tiene que ver cómo es el comportamiento a futuro de esos activos. O sea, cómo se comporta un bono de la deuda estadounidense o un T-bills, por ejemplo, cómo se comporta, ¿verdad? Menciono ese activo porque ese es supuestamente el activo cero riesgo y la tasa que tenga ese activo es una tasa marcadora, ¿verdad? Que orienta al inversionista, ¿verdad? Entonces, yo sé que las criptomonedas han evolucionado y aquí inclusive en el sur le surgió una criptomoneda, ¿verdad? Por cierto, la lleva un compañero nuestro, Alberto, Leonard, ¿verdad? Parece que está encargado de esa que llaman Lago, ¿verdad? ¿Cuál es la evolución de eso? No veo pizarras de cotización, habría que ver las pizarras de cotización para hacer el análisis técnico, ¿verdad? O sea, el análisis técnico, digamos, con un análisis, digamos, de primera vista, porque usted pudiese hacer análisis, digamos, econométrico, etcétera, o sea, ser más refinado, pero con ver un análisis técnico de una determinada serie de tiempo de esos valores, uno puede sacar ciertas conclusiones, ¿verdad? Atacar la moneda o reservarse, ¿verdad? Serían dos estrategias, una corta, otra larga, ¿verdad? Como cualquier activo, repito, hay que ser muy prudente, ¿verdad? Y con esto estoy diciendo de que así como salen las criptomonedas, pueden salir otras cosas. La criptomoneda puede ser también con acciones, pueden hacer con bonos, pueden hacer con opciones, ¿verdad? Con forwards, o sea, ahí se combina casi todo, ¿verdad? Y como se combina casi todo, todo es posible, pero ahí sí requiere que usted tenga un conocimiento, ¿verdad? Económico financiero sólido, ¿verdad? Para que no le tomen el pelo, ¿verdad? Y para que usted no haga rico a otros sin querer queriendo, ¿verdad? Me refiero al que le propone, porque hay muchos corredores que proponen, ¿verdad? Que trabajan para bancos, eso es que trabajan para bancos, hay que tenerles miedo, eso hay que tenerle, usted tiene que tener su corredor de confianza, así como su médico de confianza, que realmente lo ayude a orientar y le explique bien cada cosa, y usted por su lado hace su investigación, ¿verdad? Bien. En el chat vamos a ser resumidos en cuanto a lo que nos están planteando, ¿no? Hay una muy importante de Juan Meneses, que la hizo hace rato, que tiene que ver con que en su exposición aclaró sobre la reducción de los factores productivos. En ese sentido, y pregunta, ¿qué posibilidades existen de una verdadera apertura comercial y de acceso a la inversión extranjera directa? Esto se sale un poco del tema de la reconversión, pero sí del preámbulo macroeconómico que nos ofreció en la ponencia. Profe, brevemente para abordar las otras preguntas. Bien, rápidamente, eso depende de la credibilidad del gobierno. O sea, los inversionistas siempre van a recorrer todos los países, siempre. Ellos siempre van a ocultar, van a leer folletos, ¿verdad? Visitan al país para ver cómo es el clima laboral, el clima social, etcétera, ¿verdad? Lo que yo estimo es que la credibilidad del gobierno de Venezuela lamentablemente deja mucho que desear, ¿verdad? Sobre todo ese lenguaje estridente, conflictivo, eso no atrae inversiones, ¿verdad?
y cuando uno va al campo, no lo orientan y se encuentran con la situación de que Venezuela es uno de los pocos países del mundo que para abrir una empresa aquí se necesita cualquier cantidad de requisitos, ¿verdad? Entonces, no es fácil para el caso venezolano, tienen que cambiar muchas cosas para que eso mejore. La siguiente. Sí, la doctora Marix Ávila nos habla de que en la actualidad hace un proceso de reconversión monetaria en un país donde la incógnita es qué pasará con él, con esta situación de debacle. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que el gobierno nacional quiere enviar con esta política de reexpresión monetaria desde su óptica, profesor? Bueno, el mensaje que está dando, le guste o no, es negativo. O sea, no es positivo, o sea, es más de lo mismo. Entonces los agentes económicos afuera ya saben qué hacer. Ellos están en el stand-by, están en la espera. A ver qué pasa en México en las, entre comillas, conversaciones o discusiones, ¿verdad? Pero el Estado venezolano, ya lo he dicho, tiene poca credibilidad, lamentablemente. O sea, el lenguaje y el tono dicen mucho, ¿verdad? Rápidamente, ayer yo vi por televisión al señor presidente del Perú, ¿verdad? Muy criticado, por cierto, pero el tipo tuvo un lenguaje bastante aplomado y dice, este señor, hay que observarlo más. Eso es lo que diría alguien, digamos, si quiere ver qué pasa en el país o qué se puede hacer si uno va a ese país, ¿verdad? Se ve más o menos un tipo aplomado, él tenía un mensaje muy de él, ¿verdad? Él quedó en su vida feliz, que es ser maestro, pero no salió con esa estridencia, con esas amenazas, con esa victimización, etcétera, que crean nerviosismo, crean ansiedad, ¿verdad? Entonces, repito, va a seguir siendo difícil en Venezuela mientras ese tono de voz, ni esos mensajes, ni esas políticas que hasta el momento no han conducido a nada persistan. La siguiente. Tiene que, profesor Emanuel, voy a fusionarlas para esta última pregunta. Tiene que ver con las perspectivas, ¿no?, económicas a futuro. ¿Qué se requiere para superar entonces esos indicadores macroeconómicos que nos reflejó sobre la crisis económica financiera? ¿Dónde están las principales estrategias de rectificación económica y financiera que puedan realmente tratar de encaminar una recuperación económica real? No de esta manera como ha sido como un paliativo, digamos, en toda la dinámica económica. Bueno, lo primero es que el gobierno reconozca que fracasó. Primero que todo, o sea, hay que tener coraje cívico, ¿verdad? Se fracasó, punto, ¿verdad? Eso tiene sus consecuencias. Pero en política usted fracasó hoy y mañana puede volver al gobierno otra vez. Fíjense, ¿no? Eso es posible. Los malos políticos persisten en su necedad. Primero hay que reconocer que se fracasó, ¿verdad? Y como fracasé, no lo hice bien, tengo que buscar a personas que ayuden a hacerlo mejor que yo, ¿verdad? O sea, hay que tener humildad, ¿verdad? Hay que tener, digamos, hay que pensar en 28 millones de personas, hay que pensar en el Estado, hay que pensar en el bienestar de la sociedad. No puede ser que eso no ocurra, ¿verdad? Son tus compatriotas, hay que reconocer eso. Segundo, hay que hacer un exorcismo ideológico, ¿verdad? Sacarse esas ideas, digamos, pueriles, ¿verdad? Propias de una demagogia de la época de Draco, ¿verdad? Digamos una cosa de novatos, ¿verdad? De neófitos, de personas que no conocen de estos temas. El sistema económico es complicado, es complejo. Hay que reconocer eso, ¿verdad? Cambiar, hacer un exorcismo en el carácter de la persona, en la personalidad, cambiar ese semblante agresivo, ¿verdad? De hostilidad y ser más conversador, ¿verdad? Pero con sinceridad. O sea, hay que tener sinceridad cuando se habla. Eso va de mucho, ¿verdad? Nadie aquí está pidiendo cambios de gobierno, amigo. Yo no aquí he hablado nada de eso, ¿verdad? Lo que estoy pidiendo es un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, ¿verdad? Y exorcizar ciertas ideas que realmente han demostrado que han sido un fracaso total, ¿verdad? Aquellos que creían que la nacionalización del petróleo es un éxito, yo digo que no, eso fue un fracaso. Bueno, pero tuvimos 40 años de bienestar, no, pero lo que importan son los de ahora, que debe estar cerrado. Entonces sí que tener un cambio, primero la persona, si la persona no cambia, por eso que la sociedad a veces pide cambio de líder. Eso es lo que pasa, o sea, hay que tener esa flexibilidad, que es lo que no noto en nuestro liderazgo. Adelante.
Gracias, profesor Emanuel Borgucci, por su participación y por supuesto también a la interacción de los 100 participantes que tuvimos en esta sala Zoom. Fue extraordinaria la receptividad de esta actividad. Con su conocimiento, profesor, pues nos aclara mucho el panorama, sobre todo desde los indicadores agregados económicos en Venezuela y esa nueva realidad que vamos a enfrentar a partir del 1 de octubre como fecha en la que se inicia la nueva reconversión monetaria. Quiero también pues, agradecer al equipo técnico que nos acompañó en este primer foro en el marco del 63 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En nombre del decano Iván Cañizales, quiero expresar la gratitud por su receptividad a no solo esta actividad, sino a las posteriores que vienen. Un complemento de este foro lo vamos a brindar el próximo lunes también, desde la perspectiva de la Escuela de Administración y Contaduría Pública. El Departamento de Contaduría nos ofrece también una disertación sobre el tema de la reexpresión monetaria, pero visto desde los impactos y riesgos a las empresas, sobre todo por el tema de control interno y el manejo del efectivo en otra divisa, que es el nuevo contexto que se está manejando en las empresas. Esto va a ser una disertación del próximo lunes. Tenemos mucho más en la programación que estamos ofreciendo a nuestros distintos públicos, a nuestros distintos estudiantes, invitados, participantes, profesores y interesados en general. Así que continúen con este ofrecimiento que estamos haciendo desde la facultad. Gracias por estar con nosotros, por continuar creyendo en una institución que es impecable y que ha continuado como es la universitaria, nuestra Universidad del Zulia, que hace poco cumplió 130 años de fundada y que continuará, por supuesto, desde la academia, ofreciendo esta serie de eventos que enaltecen su sentido y su razón de ser, que es transmitir y compartir desde sus áreas de saberes y competencias todo lo que está en el acontecer de nuestra realidad. Por ello, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se siente orgullosa de ser parte de esta comunidad académica que ofrece en el marco de sus áreas de conocimiento todas estas oportunidades de aprendizaje compartido, porque aprendemos con ustedes y también desde nuestros expertos que aceptan nuestra invitación. Muchas gracias a todos. Recibimos con mucho aprecio todas las felicitaciones que en el chat también están haciendo reiterativas a este aniversario, y a todos estén atentos entonces a nuestra programación. Que tengan una feliz tarde. Hemos cumplido las 2 horas de transmisión a través de esta plataforma y del maravilloso equipo de SecLuz que nos hace desde la facultad todo el enlace para que sea posible continuar en esta nueva realidad a través de la vía virtual, pero aquí estamos presentes con todos. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo evento.